Iglesia Cristiana Montetabor los saluda hoy, 12 de septiembre del año 2021. Deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón que la gracia, la misericordia, el poder de Dios se ha derramado y manifestado hoy en nuestras vidas. Damos gracias por este grupo de personas que se han mantenido escuchando la palabra de Dios a través de las redes sociales. Damos gracias por escuchar y poder predicar la poderosa palabra del Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 21 al 38, habla de la presentación de nuestro Señor Jesús en el templo, bebé aún, y habla de un hombre llamado Simeón, un hombre justo y piadoso, que alababa y glorificaba a Dios y daba gracias por el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Igual la profetisa Ana, una anciana, daba gracias a Dios por esto y por el hecho de cumplir en la ley la presentación de Jesús en el templo. El versículo 39 de Lucas capítulo 2 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, se refiere a María y a José y a nuestro Señor Jesús, a su ciudad de Nazaret. Versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Interesante, el versículo 40 habla de que crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría. Seguimos leyendo en el versículo 41, vamos a leer del versículo 41 al 52. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar de ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Versículo 44 dice: y pensando, que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, tremendo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 49 dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Nuevamente, vemos que la palabra enfatiza en que nuestro Señor Jesús crecía en sabiduría, crecía físicamente, crecía en gracia para con Dios, crecía en gracia para con los hombres. Hablando de Juan el Bautista, después de la profecía de Zacarías acerca de Juan, su hijo, dice el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Igual, la palabra de Dios dice que Juan el Bautista crecía y se fortalecía en espíritu. Del profeta Samuel, en el libro de Primeras de Samuel, la palabra nos dice que él crecía físicamente como es lo normal, lo esperado, y crecía delante de la presencia de Jehová. El Señor quiere enfatizar hoy que hay un principio bíblico de crecimiento en el mundo físico, en el mundo natural. Pero más importante, hay un principio de crecimiento en el mundo espiritual. Este principio cobija la misma palabra de Dios. El libro de Hechos, capítulo 12, versículo 24, nos dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Este principio cobija la misma palabra de Dios. Hechos 19, versículo 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
No hay un principio de estancamiento en las cosas de Dios en nosotros. No hay un principio de retroceso en las cosas de Dios en nosotros. No hay un principio de estancamiento en el trato de Dios con nosotros, ni de retroceso en el trato de Dios con nosotros. Hay un principio de crecimiento, fortalecimiento y llenura continua en el Señor. Así como esperamos que un bebé crezca y se desarrolle y se fortalezca en el mundo natural, igual debemos esperar y anhelar un crecimiento, un fortalecimiento y una llenura de Dios en el mundo espiritual. Debiera ser lo normal. Debiera ser lo normal. Si nos hemos estancado o hemos retrocedido, algo no está bien. Y quizás alguien diga, pero pastor, en estos tiempos a cualquiera le puede suceder. Han sido tiempos difíciles. Pero yo te digo algo, no, al contrario. Estos son tiempos de crecer. Son tiempos de fortalecernos, de madurar en el Señor. Hemos vivido momentos nunca antes vividos, nunca antes vistos. Por eso el nivel de crecimiento, el nivel de fortalecimiento, el nivel de maduración de nosotros dentro del reino de Dios, en cuanto a nuestra relación con Dios, al conocimiento de la palabra del Señor, ha debido ser tiempo de crecimiento a pesar de las circunstancias. Recuerden aquel conocido versículo que lo hemos leído muchas veces en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y estos tiempos que hemos vivido no escapan de ese principio bíblico, no escapan de ese principio bíblico. Hemos vivido momentos que nunca antes habíamos vivido. E igual, paralelo a eso, debemos llevar un crecimiento que nunca antes había tenido la iglesia. Un crecimiento, un fortalecimiento, una madurez espiritual que nunca antes usted y yo habíamos tenido. Porque son tiempos que nunca antes habíamos vivido. Y estos tiempos, repito, no escapan de ese principio bíblico. La parábola del sembrador nos dice que parte de la semilla, en Marcos 4, versículo 8, fue sembrada, brotó, creció, dio fruto. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Independientemente de lo que podamos estar viviendo, independientemente de lo que podamos estar viendo en el mundo, independientemente de lo que el mundo pueda estar atravesando. El Señor espera, igual que en la parábola del sembrador, que esa semilla en nuestro corazón, sembrada, brote, crezca y dé fruto. La parábola de la semilla de mostaza nos dice en Lucas capítulo 13, versículos 18 y 19. Dice que se sembró, que creció, que se fortaleció y que fue una bendición para otros. Es un principio bíblico el crecimiento. Es lo normal en el mundo natural. Todo el mundo espera que un bebé crezca, se desarrolle, que una planta crezca, se desarrolle, dé frutos. Es lo normal en el mundo natural. Y debe ser lo normal en el mundo espiritual, así de sencillo. El Señor quiere enfatizar a la iglesia de hoy que es lo normal que usted y yo crezcamos, nos fortalezcamos y maduremos en estos tiempos. Es tiempo de madurar en el Señor. Es tiempo de no permitir que las circunstancias que vivimos detengan nuestro crecimiento en el Señor. Y quiero repetirlo. Es tiempo de no permitir que las circunstancias que vivimos detengan nuestro crecimiento en el Señor. Es tiempo de dejar las excusas para detener el fortalecimiento tuyo y mío en el reino de Dios. Y estos tiempos, el año 2020, 2021, han colocado a la iglesia una cantidad de situaciones y de excusas para aparentemente tener alguna base para un estancamiento espiritual, para un retroceso espiritual, para un pare espiritual. Es tiempo de dejar las excusas ya. Esas excusas que nos detienen.
que debilitan nuestra fuerza en el Señor. Es tiempo de ser bendición y no de ser obstáculo para muchos. Es tiempo de entender los tiempos que Dios ha permitido que vivamos. ¿Tiempo de retroceder? No. ¿Tiempo de estancarnos? No. ¿Tiempo de enfriarnos? No. ¿Tiempo de amedrentarnos? No. ¿Tiempo que nuestra fe se debilite? No. Han sido tiempos de crecimiento. Deben ser tiempos de crecimiento, de fortalecimiento, de muchos frutos en el Señor, de llenura en Él. Siempre tengamos presente Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Este tiempo de crecer y de crecer de una forma diferente, de una forma más madura en el reino de Dios. Este tiempo de fortalecernos y de fortalecernos de una forma diferente, de una forma más madura en el reino de Dios, porque estamos en un proceso de maduración y lo que hemos vivido en estos 2 años creo que nos ha llevado y sé que nos debe llevar a un proceso de maduración, a un proceso de dejar las emociones a un lado, a un proceso de dejar la hipocresía evangélica a un lado, a un proceso de dejar los dogmas y la tradición de los hombres a un lado, a un proceso de dejar el protagonismo de los hombres a un lado. Y realmente crecer en el Señor, así como lo hizo Juan el Bautista, así como lo hizo Samuel, así como lo hicieron muchos en la Biblia y principalmente así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo hoy de crecer en el Señor. Te digo algo, los tiempos vividos y los retos a enfrentar solo deben tener el propósito de Dios en nosotros, de llevarnos a madurar cada día más y más en el Señor, de llevarnos a conocer cada día más y más la palabra de Dios, a profundizar más y más la palabra de Dios, a meternos en una relación directa con nuestro Dios. Eso es lo que Él quiere. Que como la semilla en la parábola del sembrador que cayó en buena tierra, crezcamos, nos fortalezcamos y demos frutos a su tiempo. Como aquella semilla de mostaza también que creció, se fortaleció y sirvió de bendición para muchos. Es tiempo de llenarnos con la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, aún más que en cualquier otro tiempo. Siempre recuerdo aquella alabanza que habla de que el Espíritu Santo nos llene de su amor, de su poder. Este es el tiempo de hacerlo. Este es el tiempo de hacerlo no importa las circunstancias que puedan estar a nuestro alrededor. Te recuerdo algo, los tiempos que vendrán solamente deben tener el propósito de madurarnos en el Señor. Es tiempo de crecer, mi hermano. Es tiempo de salir del estancamiento. Es tiempo de dejar la excusa de estos tiempos que hemos vivido para estancarnos en el Señor, para amedrentarnos en el Señor. Es tiempo de fortalecimiento. Como pastor de la Iglesia Cristiana Montetabor, yo te motivo hoy, más que nunca, a que te profundices en la palabra de Dios. Que no solamente te quedes en escuchar la palabra de Dios a través de un predicador. Toma tu Biblia, profundícela, madura en el Señor a través de la palabra escrita de nuestro Dios. Yo quiero decirte que hemos enfrentado tiempos fuertes y quiero recordarte que vendrán tiempos fuertes. Necesitamos crecer hoy más que nunca en el Señor, basándonos en las nuevas revelaciones de la iglesia moderna, no, basándonos en la palabra escrita de Dios, basándonos en lo que algo sobrenatural le mostró a un famoso profeta o apóstol, no, basándonos en la revelación que el Espíritu Santo nos da de su palabra, confiando en que cada profecía de la Biblia se ha cumplido y las que no se han cumplido se van a cumplir. Eso nos lleva a un nivel de crecimiento y de maduración en el Señor cuando confiamos en que la palabra de Dios es eso, realmente es palabra de Dios inspirada
por su santo y poderoso Espíritu. Es un principio bíblico que se cumplió en Juan el Bautista, que se cumplió en Samuel, se cumplió en hombres, muchos hombres de la Biblia, pero principalmente se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Crecer en medio de cualquier circunstancia. No veas lo que está a tu alrededor, sea de gran bendición o sea de gran aflicción. Eso es independiente. Debemos, tú y yo, crecer, fortalecernos, madurar en los caminos de nuestro Dios. Quiero orar, Padre amado, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy, domingo 12 de septiembre del año 2021, tú nos recuerdas, tú nos exhortas que hay un principio bíblico de crecimiento que debe cumplirse en nosotros. Yo te doy gracias porque la Biblia está llena de hombres de Dios que lo cumplieron. Su proceso fue normal, crecimiento, fortalecimiento, madurez en ti. Y principalmente ese modelo a seguir que es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que cada una de las personas que nos ven, que nos escuchan a través de las redes sociales, puedan hoy tomar la decisión de continuar, porque espero de todo corazón que ninguna se haya detenido, ni ninguna se haya estancado en la relación contigo. Que podamos continuar afianzándonos, creyendo en tus promesas, confiando en tus promesas, sabiendo que tú eres como una torre fuerte, que a ti correremos cuando tengamos problemas, cuando estemos caídos, sabiendo que contigo somos más que vencedores, sabiendo que si tú estás con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Afianzar esas promesas tuyas en nuestro corazón, Señor, oh Jehová de los ejércitos, nos llevan a crecer y a madurar en ti. Guárdanos de poner nuestra confianza en hombres. Queremos confiar plenamente en ti, crecer plenamente en ti, fortalecernos plenamente en ti, madurar plenamente en ti. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Coloco este grupo de personas en diferentes ciudades, en diferentes países en tus manos. Glorifícate, Señor, en sus necesidades, pero permite, Señor, que a pesar de las necesidades que puedan estar atravesando, todas y cada una de ellas tengan el propósito de hacerlos crecer, de hacerlos fortalecer en ti. Tú eres un Dios bueno y un Dios de misericordia. Para ti es la gloria, para ti es la honra, oh Jehová de los ejércitos, Dios creador. Para ti es la gloria, la honra, oh Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro justificador. Honramos al Espíritu Santo de Dios, nuestro revelador. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu misericordia para con nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.